La nadería de la personalidad. Intencionario. Quiero abatir la excepcional preeminencia que hoy suele adjudicarse al yo, empeño a cuya realización me espolea una certidumbre firmísima, y no el capricho de ejecutar una zalgarda ideológica o atolondrada travesura del intelecto. Pienso probar que la personalidad es una transoñación, consentida por el engreimiento y el hábito, más sin entreavideros metafísicos ni realidad entrañable. Quiero aplicar, por ende, a la literatura las consecuencias diamantes de estas premisas y levantar sobre ellas una estética, hostil al psicologismo, que nos dejó el siglo pasado. Afecta a los clásicos y empero alentadora de las más discolas tendencias de hoy. Derrotero. He advertido que en general la quiscencia concedida por el hombre en situación de leyente a un riguroso eslabonamiento dialéctico no es más que una holzaganda incapacidad para tentar las pruebas que el escritor aduce y una borrosa confianza en la honradez del mismo. Pero una vez cerrado el volumen y dispersada la lectura, apenas queda en su memoria una síntesis más o menos arbitraria del conjunto leído. Para evitar desventaja tan señalada, desecharé en los párrafos que siguen toda severa humilde lógica y afinaré los ejemplos. No hay tal yo de conjunto. Cualquier actualidad de la vida es entereza y suficiente. ¿Eres tú acaso, al sospechar estas inquietudes, algo más que una indiferencia resbalante sobre la argumentación que señala o un juicio acerca de las opiniones que muestro? Yo, al escribirlas, solo soy una certidumbre que inquiere las palabras más aptas para persuadir tu atención. Ese propósito y algunas sensaciones musculares y la visión delimpida, entramada que pone frente a mi ventana los árboles, constituyen mi yo actual. Fuera vanidad suponer que ese agregado psíquico ha menester asirse a un yo para gozar de validez absoluta, a ese conjetural Jorge Luis Borges en cuya lengua cupo tanto sofisma y en cuyos solitarios paseos los atardeceres del subirio son gratos. No hay tal conjunto de yos, equivocándose quien la define la identidad personal como la posesión privativa de algún erario de recuerdos. Quien tal afirma abusa del símbolo que plasma la memoria en figura de durarera y palpable trof o almacén, cual no es sino el nombre mediante el cual indicamos que entre la innumerabilidad de todos los estados de conciencia muchos acontecen de nuevo en forma borrosa. Además, ¿se arraiga la personalidad en el recuerdo? ¿A qué tendencia pretende sobre los instantes cumplidos que por cotidianos o añejos no estemos en nosotros unos grabazos perdurables? Apilados en años, yacen inaccesibles a nuestra anhelante codicia. ¿Y esa decadencia memoria cuyo fallo hace esa apelación evidencia alguna vez toda su plenitud de paso? ¿Vive acaso en verdad? Engañanse también quienes, como los sensualistas, conciben tu personalidad como adicción de tus estados de ánimos enfilados. Bien, examina. Su fórmula no es más que un vergonzante rodeo que socava el propio besamento que construye, ácido apurador de sí mismo, palabreo embelejo y contradicción trabajosa. Nadie pretenderá que en el vistazo con el cual abarcamos toda una noche límpida esté prefigurado el número exacto de las estrellas que hay en ella. Nadie, meditándolo, aceptará que en el conjetural y nunca realizada ni realizable suma de diferentes situaciones de ánimo pueda estribar el yo. Lo que nunca se lleva a cabo no existe, y el eslabonamiento de los hechos en sucesión temporal no lo refiere a un orden absoluto. Yerran también quienes suponen que la negación de la personalidad, que con ahínco tan pertinaz lo iba urgiendo, desciende esta certeza de ser una cosa aislada, individualizada y distinta, que cada cual siente en las honduras de su alma. Yo no niego esa conciencia de ser, ni esa seguridad inmediata de la aquí este soy yo, que alienta a nosotros. Lo que sí que niego es que las demás convicciones deben ajustarse a la consabida antítesis entre el yo y el no yo, y que ésta sea constante. La sensación de frío y de espaciada y grata soltura que está en mí al atravesar el zaguán y adelantarme por casi la oscuridad callejera no es una añadidura a un yo preexistente ni un suceso que trae apareado el otro suceso de un yo continuo y riguroso. Además, aunque anduviesen descartadas las anteriores razones, no daría yo mi brazo a torcer, ya que tu convencimiento de ser una individualidad es en un tono idéntico al mío y al de cualquier espécimen humano, y no hay manera de apartarlos. No hay tal punto yo de conjunto.
Basta caminar algún trecho por la implacable rigidez que los espejos del paso nos abren para sentirnos forasteros y azorarnos candidamente de nuestras jornadas antiguas. No hay en ellas comunidad de intenciones, ni un mismo viento las empuja. Lo han declarado así aquellos hombres que escudriñaron con verdad los calendarios, de que fue descartándolos el tiempo. Unos, otarates, como cohetes, se vanglorian de tan entreverada confusión y dicen que la disparidad es riqueza. Otros, lejos de encarnar el desorden, deploran lo desigual de sus días y anhelan la popular lisura. Copiaré dos ejemplos. El primero lleva por fecha el año 1531 y es el epígrafe del libro de Incertidumbre et Vanitate Scientiarum, que en las desengañadas ostimetrías de su vida compuso el cabalista y antropólogo Agripa de Neteschiem. Dice de esta manera: entre los dioses sacuden a todos los befas de momo, entre los héroes Hércules da caza a todos los monstruos, entre los demonios el rey del infierno, Plutón, oprime todas las sombras. Nadie sabe nada de Pirrón, y de saberlo todo se glorifica Aristóteles. Despreciador de lo mundanal es Diógenes. A nada de esto, yo, Agripa, soy ajeno. Desprecio, sé, no sé, persigo, río, tiranizo, me quejo. Soy filósofo, dios, héroe, demonio y el universo entero. La atestiguación segunda la sacó del tercer gozo de la vida e historia de Torres Vilaroel. Ese sistematizador de Quevedo, doctor en estreñería, dueño y señor de todas las palabras, avelazado al manejo de las más gritonas figuras, quiso también definirse y palpó su fundamental incongruencia. Vio que era semejante a los otros. Vale decir que no era nadie, o que era apenas una alargada confusa, persistiendo en el tiempo y fatigándose en el espacio. Escribió así: yo tengo ira, miedo, piedad, alegría, tristeza, codicia, largueza, furia, mesedumbre y todos los buenos y malos afectos y loables reprensibles ejercicios que se puedan encontrar en todos los hombres juntos o separados. Yo he probado todos los vicios y todas las virtudes y en un mismo día me siento con inclinación a llorar, a reír, a dar, a retener, a holgar, a padecer, y siempre ignoro la causa y el impulso de estas contrariedades. A esta alternativa de movimientos contrarios he oído llamar locura, y si lo es, todos somos locos. Grado más o menos, porque en todos he advertido esa imprensada y repetida alteración. No hay tal yo de conjunto. Allande toda posibilidad de sentenciosa tajunería. He tocado con mi emoción ese desengaño en trance de separarme de un compañero. Retornaba yo a Buenos Aires y dejábale a él en Mallorca. Entrábamos comprendidos que, salvo en esa cercanía mentirosa o distinta que hay en las cartas, no nos encontraríamos más. Aconteció lo que acontece en tales momentos. Sabíamos que aquel adiós iba a sobresalir en la memoria, y hasta hubo etapa en que intentábamos adobarlo, con vehemente despliegue de opiniones para las añoranzas venideras, lo cual iba alcanzando así todo el prestigio y toda la indeterminación del pasado. Pero encima de cualquier alarde egoísta, oceaba en mi pecho la voluntad de mostrar por entero mi alma al amigo. Hubiera querido desnudarme de ella y dejarla allí palpitante. Seguimos conversando y discutiendo al borde del adiós, hasta que de golpe, con una insospechada firmeza de certidumbre, entendí ser nada esa personalidad que solemos tasar con tan incompatible exorbitancia. Ocurrióseme que nunca justificaría mi vida un instante pleno, absoluto, contenedor de los demás, que todos ellos serían etapas provisorias, aniquiladoras del pasado y encarnadas al porvenir, y que fuera de lo episódico, de lo presente, de lo circunstancial, no éramos. Y amominé de todo misteriosísimo. El siglo pasado, en sus manifestaciones estéticas, fue radicalmente subjetivo. Sus escritores, anteproponiéndose a patentizar su personalidad, que a levantar una obra, sentencia que también es aplicable a quienes hoy, en turba caudalosa y aplaudida, aprovechan los fáciles resueltos de sus hogueras. Pero mi empeño no está en fustigar a unos ni a otros, sino en considerar la vía crucis por donde se encaminan fatalmente los idolatras de su yo. Ya hemos visto que cualquier estado de ánimo, por avenidero que sea, puede colmar nuestra atención. Vale decir, puede formar, en su breve plazo absoluto, nuestra esencialidad, lo cual, vertido al lenguaje de la literatura, significa procurar expresarse y querer expresar la vida entera solo una sola cosa, y la misma.
afanosa y jadeante correría entre el envión del tiempo y el hombre, quien a semejanza de Aquiles, en la preclara adivinanza que formuló Zenón de Elea, siempre se verá regazado. Whitman fue el primer atlante que intentó realizar esa porfiria y se echó el mundo a cuestas. Creía que bastaba enumerar los nombres de las cosas para que enseguida se tratasen las únicas y sorprendentes que son. Por eso, en sus poemas, junto a mucha bella retórica, se entrecerán garruantes series de palabras, a veces calcos de texto de geografía o de historia, que inflaman en fiestos, signos de admiración y remendas altísimos entusiasmos. De Whitman acá, muchos se han enredado en esa misma falacia. Han dicho de esa suerte: no he mortificado el idioma en busca de agudezas imprevistas o de maravillas verbales. No he urdido ni una leve paradoja capaz de alborotar vuestra charla o de chisporrotear por vuestro laborioso silencio. Tampoco inventé un cuento al derredor del cual se apiñarán las largas atenciones, como en la recordación, como en una hora en que hubo amor. Nada de eso hice ni determinó hacer, y sin embargo quiero perdurar en la fama. Mi justificación es la que sigue. Yo soy un hombre atónico de la abundancia del mundo. Yo atestiguo la unicidad de las cosas. Al igual de los más preclaros varones, mi vida está ubicada en el espacio, y las campanadas de los relojes unánimes jalonan mi duración del tiempo. Las palabras que empleo no son resabios de aventadas lecturas, sino señalas que signan lo que he sentido o contemplado. Si alguna vez menté la aurora, no fue por seguir la corriente fácil del uso. Os puedo asegurar que sé lo que es la aurora. He visto, con alborozo premeditado, esa explosión que hueca el fondo de las calles, amotinan los arrabales del mundo, humillan las estrellas y ensanchan en muchas lenguas del cielo. Sé también lo que son un jaracanda, una estatua, un prado, una cornisa. Soy semejante a todos los demás. Esta es mi jaracancia y mi gloria. Poco importa que la haya proclamado en versos ruines o en una prosa mazorral. Lo mismo, con más habilidad y mayor maestría, afirman los pintores. ¿Qué es la pintura hoy? ¿La de Picasso y sus alumnos? Sino la vertificación absorta de la preciosa unicidad de un rey de espadas, de un quicial o de un tablero de ajedrez. La egolatría romántica y el vocinglero individualismo van así desbaratando las artes. Gracias a Dios que el prójimo examen de minucias espirituales que estos imponen al artista le hacen volver a esa eterna derechura clásica que es la creación. En un libro como Greguerías, ambas tendencias entremezclan sus aguas e ignoramos al leerlo si lo que iman nuestros intereses con fuerzas son tan únicas, son una realidad copiada o son pura forja intelectual. El yo no existe. Schopenhauer, que parece arrimarse muchas veces a esta opinión, la desmiente tácitamente. Otras tantas, no sé si adrede o si forzado a ella por esa vasta y zafia metafísica, o más bien a metafísica, que acechan los principios mismos del lenguaje. Empero, y pese a tal disparidad, hay un lugar en su obra que se asemeja de una brusca y eficaz lumbreada. Ilumina la alternativa. Traslado el tal lugar que, castellanizado, dice así: un tiempo infinito ha predecido a mi nacimiento. ¿Qué fui yo mientras tanto? Metafísicamente podría quizá contestar: yo siempre fui yo, es decir, todos aquellos que dijeron yo durante ese tiempo, fueron yo en hecho de verdad. La realidad no ha menester que la apuntalen otras realidades. No hay en los árboles divinidades ocultas, ni una inagarrable cosa en sí detrás de las apariencias, ni un yo mitológico que ordena nuestras acciones. La vida es apariencia verdadera. No engañan los sentidos, engaña el entendimiento, que dijo Poe. Sentencia que podemos comparar con estos versos de Macedonio Fernández. La realidad trabaja en abierto misterio. No hay tal yo de conjunto. Grimm, en una excelente declaración del burismo, Munchen, 1917, narra el procedimiento eliminador mediante el cual los indios alcanzaron esa certeza. He aquí su canon milenariamente eficaz. Aquellas cosas de las cuales puedo advertir los principios y la postimetría no son mi yo. Esa norma es verídica y basta ejemplificarla para persuadirnos de su virtud. Yo, por ejemplo, no soy la realidad visual que mis ojos abarcan, pues de serlo me mataría toda oscuridad y no quedaría nada de mí para descartar el espectáculo del mundo, ni siquiera para olvidarlo. Tampoco soy las audiciones que escucho, pues en tal caso debería borrarme el silencio y pasaría de sonido en sonido sin memoria del anterior. Idéntica argumentación se endereza después al olfativo, lo gustable y lo táctil, y se comprueba con ello. No solamente que no soy el mundo aparencial, cosa notoria y sin disputa, sino que las apercepciones que lo señalan tampoco son mi yo. Esto es,
No soy mi actividad de ver, de oír, de oler, de gustar, de palpar. Tampoco soy mi cuerpo, que es fenómeno entre los otros. Hasta ese punto el argumento es baladí, siendo lo insigne su aplicación a lo espiritual. ¿Son el deseo, el pensamiento, la dicha y la congoja mi verdadero yo? La respuesta, de acuerdo con el canon, es claramente negativa, ya que estas afecciones caducan sin anonadarme con ellas. La consciencia, último escondrijo posible para el emplazamiento del yo, se manifiesta inhábil. Ya descartados los efectos, las percepciones forasteras y hasta el cambiadizo pensar, la consciencia es cosa baldía, sin apariencia alguna que la exista reflejándose en ella. Observa Grimm que este prolijo averiguamiento dialéctico nos deja un resultado que se acuerda con la opinión de Schopenhauer, según la cual el yo es un punto cuya inmovilidad es eficaz para determinar por contraste la cargada fuga del tiempo. Esta opinión traduce el yo en una mera urgencia lógica, sin cualidades propias ni distinciones de individuo a individuo.